Continuando con el tema 3 en su sección 2, lo que haremos a continuación es verificar las propiedades físicas del sistema llamado gripper. Para esto procederé a hacer el ensamble de dicho gripper. Abrimos una hoja de ensamble, listo, y llamaré las piezas del gripper. Empezaré con la base, la cual ya está orientada en el sistema XY. Quizá por conveniencia la rotaré con respecto al eje Y dos veces para que quede de esta manera. Y bueno, lo pondré en una vista isométrica con control 7 e insertaré los demás componentes. Podría simplemente llamarlo en otra ventana, pero yo quiero insertar uno por uno. Insertar, componente, pieza, y llamaré los siguientes elementos. Empezaré con el motor, llamado MG995, es un servomotor, y lo orientaré con respecto al eje X para indicar cómo debería de quedar, y lo giraré con respecto a Z 180 grados, y ese componente iría en esta ubicación. De una vez lo ensamblamos, ensamblaje, relación de posición, esta cara con esta cara o arista, y ya tenemos ahí una concentricidad. La otra relación para cuidar es que haya un paralelismo entre esta cara, relación de posición, y cualquiera de las dos caras planas de mi sistema servo. Sería este, y le indico que sea paralela. Eso impedirá que pueda estar rotando. Es decir, ya solamente puede ir hacia adelante y hacia atrás, pero ya no puede rotar. Para evitar que se deslice, volveré a poner una relación de posición. Ahora será entre esta cara interior, que está iluminada, me acerco para que vean cuál es, entre esta cara, giro y elijo la parte de atrás de la pestaña del servo, y lo puedo hacer coincidente. Control 7 nuevamente, ya tengo instalado mi servo. Vuelvo a insertar en la parte superior, insertar componente, pieza, y ahora empezaré a llamar a las piezas faltantes. Primero el engrane de este componente, voy a ocupar dos piezas. Me conviene primero orientarlo como lo ocupo yo en mi ensamble, y para esto simplemente verifico que ya está en la posición adecuada. Simplemente lo puedo rotar, si así lo deseo, 90 grados con respecto a Z. De esta manera. Si creo que es demasiado, pues lo vuelvo a rotar. Como pueden ver ahí, lo voy girando. Ya quedó en la posición que yo lo necesito. Lo ubico en esta parte. Ahora yo voy a copiarlo. Para copiarlo dejo presionado la tecla control y arrastro. Listo. Para rotarlo yo voy a utilizar una herramienta diferente. Algunos compañeros suelen dar botón derecho y utilizar mover con sistema de referencia. Yo simplemente dejo presionado el botón derecho del mouse sobre la pieza y muevo la pieza con el cursor, ya con la habilidad sobre el mismo. Pero esto requiere un poquito más de habilidad. Y ya tengo ahí la pieza orientada. No totalmente, pero ya lo demás lo puedo hacer yo con el software. Entonces lo que haremos ahora será una relación de posición entre este barreno, puede ser la arista o el perímetro, y esta arista. Y ya está concéntrico. Es decir que el elemento solamente puede rotar e ir al frente y hacia atrás. Hacemos lo mismo con el barreno de la base y el barreno del engrane.
son nuevamente concéntricos. Quiere decir que puede moverse adelante y atrás. Ya instalamos nuestros engranes. Procedemos ahora a insertar nuestros elementos llamados mordazas o gripper. Para esto, nuevamente insertar componente, pieza, y llamo a mi gripper. Aquí está mi gripper. Simplemente le doy clic. Voy a copiar dicho gripper. Para eso dejo presionado control, arrastro y rotamos la pieza. Ahí está nuestra pieza rotada. Listo. La oriento un poco más, si así lo deseo. Ahí está. Ahora lo que necesito es ensamblarla. Claro, esto ya nada más es manejo de la pieza con el mouse. Para ensamblarla, en el orden de ensamblaje debe de ir el gripper sobre el engrane. Entonces lo que voy a hacer primero es una concentricidad y después una coincidencia. Relación de posición. Elijo este barreno, voy a acercarme. Desactivo el zoom. Voy a elegir, desactivamos el zoom, este barreno. Ahí está. Me alejo con zoom de ajustar y vuelvo a acercarme para elegir ahora en el gripper esta parte. Desactivo y elijo esta partecita del barreno. Y ambos se hacen concéntricos. Hago un zoom de ajuste y vemos cómo quedaría. Aceptar. Ya están concéntricos, puede ir al frente, puede ir atrás, como nosotros lo necesitemos. Voy a hacer algo similar con el gripper del lado izquierdo. Como comentaba, el gripper va sobre el engrane, quiere decir que este debe ir de este lado. Para ensamblarlo voy a dar relación de posición, elegiré la cara frontal o de frente del engrane, ahí está, roto mi pantalla para ver la parte de atrás del gripper, le doy un clic a esa cara, a la cara, y ambos son coincidentes. Y ya tengo mi arreglo de engrane con gripper. Entonces ya nada más nos faltaría hacer algo análogo, similar, en la parte izquierda, que es a lo que procederemos. Nuevamente, relación de posición, nos acercamos, elegimos el barreno interior del engrane en el extremo, el barreno del gripper, hacemos una concentricidad, sabemos que el gripper va al frente, lo arrastramos hacia Z positivo y repetimos la operación. La parte frontal del engrane, la parte posterior del gripper y lo hacemos coincidente. Simplemente estamos repitiendo la operación. ¿Sí? Ahí está. Y lo puedo mover o arrastrar con el botón izquierdo del mouse a la posición que considere. Para ensamblarlo ahora debemos llevarlo a el elemento llamado base que acabo de iluminar en color azul. Pero para esto necesitamos dos componentes más, que son los que vamos nosotros a llamar a continuación. Y bueno, voy a insertar el último componente de esa parte, que sería el llamado brazo. Ese brazo va a ir en esta posición. Le doy un clic. Va obviamente en la parte frontal de la base y en la parte posterior del gripper. Entonces voy a repetir las operaciones, relación de posición, me acerco, selecciono mi barreno de la base, ahí está iluminado este barreno, mi barreno del brazo, lo hago concéntrico, muevo mi brazo hacia el frente para poder seleccionar nuevamente relación de posición, la parte frontal de la base,
y la parte posterior de mi brazo, y los hago coincidentes. Como pueden observar, la complejidad radica en que sepamos mover más o mejor en la zona gráfica el mouse. Y ya este elemento solo puede rotar, lo puedo rotar para que se aproxime a su posición, y acá ocurrirá algo muy similar. Como mencioné, en la relación de posición entre este brazo y este gripper será en la parte posterior, es decir, la parte frontal de mi brazo y la parte posterior de atrás de mi gripper, y eso debe ser coincidente. Si yo roto la pieza nuevamente para ver cómo quedó, puedo observar que lo único que nos falta es una concentricidad entre ambos barrenos. Y bueno, repito la operación de relación de posición, elijo el barreno del brazo, el barreno del gripper, y se hacen concéntricos. Bueno, esa misma operación repetiremos del otro lado. Si se fijan, ya está anclado, solamente puede rotar. Ahora sí, lo haré un poquito más rápido, no necesito ir despacio. Voy a copiar este brazo, listo, y simplemente voy a poner mis relaciones, igual que del otro lado. Voy a elegir concentricidad y concentricidad, acepto, voy a mover este al frente, voy a seleccionar relación de posición, el frente de la base, la parte posterior de mi brazo, coincidencia, aceptar, y nos quedaría nada más anclar la ubicación de mi gripper y su barreno, como mencionamos. En este caso sabemos que es la parte frontal del brazo y la parte posterior del gripper, con una coincidencia. Ahí está, coincidente, y ya nada más es poner en relación de posición las concentricidades. Me acerco aquí, elijo este barreno del brazo y este barreno del gripper, y ahí está ya, aceptar, y ya tengo mi sistema. Bueno, procedo ahora a ensamblar, si así lo deseo, los remaches. Solo pondré uno para no hacer tan largo el video. Insertar, componente, pieza, y será nuestro remache. En realidad debería de poner un remache en cada uno de los barrenos. Como pueden ver, tengo que rotar ese remache. Lo voy a rotar con respecto al eje de las X. Ahí está. Ya aparece ahí. ¿Se alcanza a ver? Creo que sí. Ahí está. Y le doy un clic. Espero tantito a que acabe de cargar el programa. Conecto la alimentación para que no se vaya a descargar la computadora, y ahora sí vamos a posicionar ese barreno. Para esto, en relación de posición, ahí está, nos acercamos, voy a poner solo este barreno y pondré el centro de cualquiera de estos dos, sea el gripper o sea el brazo, y la parte interior de nuestro remache. Lo hacemos concéntrico y nada más nos faltaría decirle qué profundidad queremos que tenga. En este caso lo voy a hacer coincidente para no entretenerme mucho, es decir, voy a tomar en la relación de posición esta parte frontal y esta parte inferior. Cabe aclarar que podríamos nosotros, si así lo deseáramos, utilizar la opción de anchura. Lo voy a acercar aquí para poder ubicarlo mejor, y podríamos hacer que quede específicamente en el grosor, ¿no? Pero para no entretenernos mucho, creo que sería lo conducente hacerlo de esta manera. Aquí está, y se alcanza a ver la parte de, ahí está, se alcanza a ver la parte de el remache
la parte posterior. Y ya quedó aquí ensamblado, coincidente. Control 7. Y ahí quedó nuestro sistema. Podría repetir la operación para 1, 2, 3, 4, 5 remaches más. Pero como lo que queremos ver son las propiedades físicas y esto tiene que ver con la relación avanzada de posición, necesito hacer dos operaciones más. Una es cómo establezco, cómo le digo al programa que cuando mueva un brazo el otro a través del engrane también se mueva, es decir, que físicamente los dientes no estén ocupando el espacio uno de otro. Para hacer esto tengo que ubicar mi mordaza en la posición más próxima al cierre, y esto lo hago nada más desplazando mi mouse. No lo voy a hacer tan preciso o muy preciso, simplemente se alcanza a apreciar que casi cerramos ahí las mordazas. Voy a ponerme de frente, ahí está, y podría hacerlo aquí, moviendo aquí, rotando, para tratar de aproximar lo más posible al cierre, ¿no? Al cierre de los componentes, como lo pueden ver ahí en la sección. Dejen nada más ubicarlo o rotarlo. Ahí estamos. Para hacer el cierre completo me voy a acercar con un encuadre aquí y voy a cuidar que los engranes no choque uno con otro los dientes. Voy a dejarlo aquí, simplemente que este diente no choque con estos dientes. Ahí está. No lo voy a cerrar más, podría cerrarlo un poco más, sí, pero nos tardaríamos. Y además el diseño es tal cual del original, tiene algunos errores en el troquelado. Bueno, para hacer la relación entre este engrane y este engrane voy a irme a relación de posición, aquí arriba, en ensamblaje, y en vez de utilizar las relaciones que ya vienen como relaciones de posición básicas, voy a buscar las relaciones de posición mecánicas. Tiene un submenú, lo desplegamos y ahí aparece la opción engranaje. Y me pregunta, una vez que doy engranaje, me pregunta en la parte superior cuáles son las relaciones que se van a estar ahí fijando, ¿no? O que se van a estar acotando. Para eso lo que yo hago es en la zona gráfica, roto un poco la pieza o con mi mouse, simplemente, roto la zona gráfica. Me acerco a los engranes y voy a seleccionar lo que correspondería para mí al diámetro exterior, es decir, a ver si alcanza a ver, voy a acercarme aún más, aunque después voy a tener que rotar. Voy a seleccionar esta parte superior y vean cómo el software reconoce el diámetro que tiene ese elemento, y del otro lado simplemente roto y elijo su contraparte, y el programa deduce, ahí está, que también es igual en diámetro porque son del mismo tamaño, son una copia. Y voy a ver si me voy al lado izquierdo y me desplazo, que hay la misma relación de dimensión. Esto es porque son iguales. Cuando son de diferente tamaño, el software hace un cálculo del famoso paso y le damos a aceptar. Vamos a verificar si yo muevo uno solo de los engranes, el otro se moverá. Bueno, esa parte ya la acotamos. Ahora vemos que todavía rebasa el límite de desplazamiento. Para evitar esto, yo debo establecer un ángulo máximo al que se pueden mover los objetos. En este caso yo voy a elegir dos referencias. Una va a ser, obviamente me convienen referencias planas. Una va a ser para mí esta cara, me voy a acercar aún más, a ver si alcanza a ver. Me refiero a esta cara que está iluminada, o el canto de ese engrane o del brazo del engrane, y la otra referencia va a ser la base con este canto, que también podría ser este de aquí, cualquiera de estos dos. Nada más para ubicarlos ahorita que haga yo la relación. Y le voy a decir que quiero una relación de posición aquí en ensamblaje y el clip, y voy a buscar una relación avanzada, solo una.
Y dentro de estas, moviéndome en el scroll, voy a buscar la que dice angularidad o ángulo. Verificar que sean relaciones de posición, como mencioné, avanzadas. Y activamos la opción de ángulo y vean cómo cuando activo el icono me pide una dimensión máxima de apertura y una dimensión mínima de apertura. Entonces para esto yo tengo que decirle a la parte superior cuáles son las caras que se van a relacionar. Y las caras, como mencioné, en mi caso pudieran ser esa cara que ya había cotado. Voy a acercarme para que la veamos. Va a ser esta cara y voy a relacionar esa cara con esta cara. ¿Sale? Ahí está. Observen cómo ahora, ahí está, se iluminan. Y en la parte inferior me pregunta si quiero que la alineación de las caras sea como se indica en la misma dirección o sean encontradas. Voy a dejarlo en la misma dirección. Voy a dejar un valor mínimo entre ellos de 5 grados y un valor máximo de 70 grados. Observen cómo yo no modifico este valor que está en la angularidad total, simplemente el mínimo y el máximo. Y doy un clic en la zona gráfica con el botón izquierdo del mouse para actualizar. Y por último doy aceptar. Y voy a verificar cómo se comportaría. Pues como podemos ver en la gráfica, ya no rebasa el límite. Si yo tomo el cursor y lo muevo, ya no va a rebasar ese límite. Claro, eso es lo que estamos haciendo. Y es algo sencillo de hacer. Ahí está. Ok, no se alcanza a ver. Se hace un poco lento, pero bueno, se alcanza a observar, ¿no? Ahí está. Como pueden observar, en el sistema tiene que ver cómo se haya generado el ensamble. Si ustedes ven, quedaron desfasados la posición de estos elementos. Esto lo dejé a propósito para que vieran la herramienta que yo les había indicado con antelación. Si yo quiero modificar el acomodo entre estos, ya sé que no chocan, pero quiero dejar este engrane con una posición angular más grande, debo desactivar la relación de posición. Y eso lo puedo hacer dando un clic sobre el engrane. Y en esta parte, relación de posición, mostrar. Y voy a desactivar temporalmente la relación de posición engranaje. Simplemente desactivar o suprimir. Y eso me permite a mí mover el objeto a la posición que yo considere más adecuada. Voy a acercarme para ver que no haya colisiones. Ahí está. Podría ser inclusive un poco más, pero lo voy a dejar hasta ahí. Si ahí estoy de acuerdo, ahora vuelvo a activar esta relación, le doy un clic y le doy desactivar supresión. Hago la vista un poco más pequeña y puedo ver qué pasa con el movimiento. Sigue teniendo la relación de 5 grados que yo le di y 70. ¿Ok? Es obvio que también puedo hacer que sea más de 70 grados. ¿Eso dónde lo hago? Bueno, puedo hacerlo también en esta parte, buscando la relación que fue entre este brazo y la base, o lo puedo hacer en el árbol de construcción. Ahora lo voy a hacer con el árbol de construcción. Del lado izquierdo, en donde está el clip, le doy en el submenú y busco la última relación que utilizamos, ángulo límite. Le doy un clic con botón izquierdo y le digo editar operación. Me desplazo en el scroll y en vez de que diga en esta parte en la cota máxima o valor máximo 70, le voy a poner 80 y le voy a dar a aceptar. Y voy a verificar cuál es su comportamiento. Hacemos un poco más pequeño esto y vemos cómo ya cierra un poco más. Control 7. Y bueno, lo último que voy a hacer es pedirle nada más su centro de masa del sistema para poder ver cómo se lleva a cabo ese proceso. Recuerden que para esto tengo que crear un sistema referenciado de interés, es decir, a partir de dónde quiero medir esa posición X, Y, Z del centro de masa. Yo lo voy a hacer
con ensamblaje, geometría de referencia, sistema coordenado, y voy a elegir este vértice, se alcanza a ver en la parte inferior izquierda, X positivo horizontal, vertical Y positivo y Z positivo hacia nosotros. Aceptar. Y ahora sí, calcular, y vamos a verificar nuestra propiedad física utilizando un centro de masa con un sistema de coordenadas que acabamos de crear, número 1. Me dice que está en X22, Y23 y Z-26 aproximadamente, y puedo verlo en la zona gráfica. Si no se observa, como dijimos, en visualizar activamos el icono. Y ahora sí veo el centroide de todo el objeto. Cabe aclarar que si yo muevo las mordazas y le doy en la parte superior derecha en este semáforo, que es una actualización o una reconstrucción, o control V, se observa un movimiento de la ubicación del centro de masa. Lo voy a repetir. Ahora voy a cerrar el gripper y voy a darle en reconstrucción, y ustedes observen la posición de este centroide cuando yo presiono el botón. Entonces sí hay un movimiento, hay una afectación, y el valor lo puedo ver aquí en propiedades físicas. Me refiero a la magnitud, como ya lo indicamos. Bueno, así sería esta práctica. Para los que tienen la opción del complemento de SolidWorks Motion, que se ve en un curso intermedio, podríamos directamente dar en la pestaña inferior izquierda de estudio de movimiento, activar del lado izquierdo el análisis de movimiento, y lo único que voy a hacer es poner un pequeño motor circular al lado de este resorte que está en la mitad de la pantalla. Voy a poner este icono de una barra, de un brazo, que es un motor. Cuando doy un clic, está activo aquí el motor rotativo del lado izquierdo. Me acerco y le digo dónde iría ese motor. Yo lo voy a poner en esta arista, ahí está, y lo voy a hacer que se mueva en sentido manecillas del reloj. Simplemente del lado izquierdo invierto la dirección. Aquí se ve ya en la zona gráfica, esta media circunferencia cambió de sentido, y aquí en vez de expresar una velocidad constante le voy a poner una distancia y voy a hacer que se mueva 60 grados, de 0 a 5 segundos. Entre más segundos le pongamos, más se va a tardar el cálculo. Viene preconfigurado para 5 segundos. Aceptar. Hago un poco más pequeña la imagen y le doy aquí en la calculadora para que haga su proceso. Y va a calcular la posición en esos 5 segundos. Si yo quisiera pedirle algún resultado, simplemente le digo al lado de la manzanita donde dice gravedad, hay un icono de una gráfica que dice resultados y trazados. Le damos clic, seleccionamos en la categoría del lado izquierdo desplazamiento. Voy a preguntarle cuánto se desplazó angularmente, desplazamiento angular, en magnitud, y le voy a decir que me interesa saber cuánto se movió toda esta mordaza. Le doy un clic a la cara de la mordaza y le doy aceptar. Y aquí me dice el desplazamiento angular de la mordaza, ¿sí? Y se mueve el valor es en grados, desde 176.5 grados hasta 179.1, como lo vemos aquí. Y esa sería nuestra práctica para el tema 3 en el apartado número 2.